Sí, maestra, sí se escucha. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Déjenme iniciar a grabar. Ah, ya inició César, yo creo. Ok, bueno, vamos. Una disculpa, la semana pasada por ahí tuve unas fallas técnicas muy espantosas. Por más que hablaba no me escuchaban, pero bueno, estuvimos viendo, sí, no, la semana antepasada, bueno, sí, ¿verdad? El lunes, más bien, estábamos viendo lo de la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a darle así una repasadita rápida para continuar con esta sociedad. Entre las características, bueno, decíamos que la sociedad de responsabilidad limitada se constituye por socios que solamente están obligados al pago de su aportación y su capital está representado por partes sociales. Decíamos que puede existir bajo una denominación o una razón social. Siempre acuérdense que la denominación o razón siempre va seguida del régimen societario, es decir, del tipo de sociedad o en su caso su abreviatura. Otra de las características es que aquí nos topan el número de socios a 50, que el capital se divide, bueno, ya comentamos en partes sociales, y no debe ser por lo menos de 3,000 pesos. Esta cantidad de 3,000 pesos se estableció hace mucho, pero bueno, ahí quedó. Y cuando se suscribe una acción, debe estar pagado por lo menos el 50% de la parte social. También comentamos que las partes sociales son de diferente valor, que cada socio va a tener una parte social y pues cada parte social, su valor nominal es en relación a la aportación que hace cada uno de ellos. Decíamos que para la sesión de las partes sociales, así como para la admisión de nuevos socios, bastará con el consentimiento de los socios que representan la mayoría. Entre otras cosas que comentamos, decíamos también del derecho del tanto, que cuando se cuando se aprueba la cesión de una acción, los propios socios que ya existen tienen el derecho del tanto, es decir, adquirir adquirir la parte social. En el caso que varios socios deseen adquirir la acción, pues van a tener el derecho en proporción a su aportación. Hablamos de que la parte social se puede transmitir por herencia, al menos que haya una cláusula que digamos, que lo prohíba, ¿verdad? Es decir, salvo que haya una cláusula que se tenga que disolver la sociedad, perdón, por la muerte de alguno de los socios. Y bueno, también nos hablan de que si en el contrato social se establece, puede haber aportaciones suplementarias en proporción a la aportación primitiva. Pero yo les decía, la sociedad de responsabilidad limitada tiene como que muchas opciones, muchas, sí, pues muchas opciones para llevarse a cabo, pero siempre y cuando se estipule en el contrato social. Si en el contrato social no se estipula, pues simplemente no se lleva a cabo, ¿verdad? Hablábamos también que la sociedad de responsabilidad limitada deben de llevar un libro donde se inscriba el nombre y domicilio de los socios, indicando su aportación, y en caso de la transmisión de la parte social, pues ahí se lleva el registro de quién es el último y nuevo dueño de la parte social. Hablábamos también de los derechos. Digo, esto voy un poquito rapidito porque, bueno, ya lo comentamos y nada más como que para llegar a donde nos quedamos, ¿sí? Bueno, que los derechos de los socios tienen derecho a la distribución de utilidades, y para que estas sean distribuidas, igual que en los otros tipos de sociedad, previamente tiene que haber una asamblea donde se aprueben, ¿cómo se llaman? Las utilidades o las pérdidas, ¿verdad? Igual, separar el fondo de reserva que marca la ley, por lo menos el 5%, o si en el contrato se establecieron otro tipo de reservas, pues también tienen derecho a que se cree la reserva. Ya lo comentamos, el derecho de tanto o del tanto, no me acuerdo cómo es el término correcto, y el derecho a percibir intereses, no me acuerdo si creo que sí también comentamos que también siempre y cuando se establezca en el contrato social, se puede estipular que los socios tengan derecho a un interés, decíamos, no mayor al 9%, es decir, en el contrato se puede establecer
que los socios van a recibir un interés del 2, del 1, hasta del 9% anual por el importe de sus aportaciones, aunque no hubiera beneficios. Esto yo por lo general les comento en esta parte que muchas veces los primeros años de vida de una sociedad, pues esta no nos genera una utilidad. Entonces, para que estos tengan como un beneficio y pues incentivar su inversión, pues se establece ¿cómo se llama? Un interés. Y como aquí dice, en ningún caso puede exceder de un periodo de 3 años. También comentábamos que los socios, creo que aquí nos quedamos, que los socios tienen derecho a participar en las decisiones de la sociedad por medio del voto, que cada socio contará con un voto por cada 1,000 pesos de aportación. Y en el caso de que el contrato social lo prevenga, podrán expedirse a favor de los socios cuyas partes sociales se hubieran amortizado certificados de goce. Hablábamos de lo que es la amortización de la parte social, que es pagarle a los socios mediante las utilidades que genere, digamos, devolverle el dinero de su aportación. No por eso dejan de ser socios, no por eso dejan de percibir ¿cómo se llama? Un dividendo, ¿cómo se llama? Pero simplemente es como que, pues, es en sí como devolverles, pero siguen siendo socios, por eso en muchas ocasiones se emite un certificado de goce. En el certificado de goce, ¿cómo se llama? Pues prácticamente vienen los derechos que va a tener, ¿cómo se llama? El socio. Las acciones de goce tendrán derecho a las utilidades líquidas después de que se hayan pagado las acciones no reembolsables. Bueno, aquí serían las partes sociales, el dividendo señalado en el contrato social. En el mismo contrato también podrá conceder el derecho de voto a las acciones de goce. Bueno, entonces ahora sí, y vamos con el ejercicio, que es aquí creo que donde me quedé. Y bueno, viene un pequeño ejercicio para registrar el capital. Dice, la sociedad Lincoln SDRL se constituye el 6 de enero del 2021. El capital social de 400,000 pesos, representado por 3 partes sociales de los socios Castor, López y Morales, por 200,000, 120,000 y 80,000 respectivamente. Todos los socios exhibieron el 50% de cada parte social. Entonces, lo primero que hacemos es registrar la parte social que suscribieron. Entonces, por su aportación correspondiente, los socios se comprometieron a aportar las cantidades que ya comentamos. El socio Castor, 200,000 pesos, el socio López, 120,000 y el socio Morales, 80,000. En este primer asiento, recuerden, estamos registrando el capital que están suscribiendo. ¿Qué dijimos que era suscribir? El capital que se están comprometiendo a aportar. En esta parte registramos lo que se comprometen a aportar y obviamente estamos registrando el capital social. Posteriormente ya registramos la exhibición. Como lo vimos hace ratito, no sé, que lo volví a comentar, que ya lo hemos visto, los socios de una sociedad de responsabilidad limitada deben de exhibir por lo menos el 50% de cada parte social. Por lo menos, ¿qué quiere decir? Que pueden exhibir hasta el 100%, el 70%, pero no, al momento de suscribir, nunca pueden exhibir menos del 50%. Entonces aquí nos dice que exhibieron lo que marca la ley, es decir, el 50%. Entonces ahora sí cargamos a bancos y abonamos a la cuenta del socio lo que cada uno está exhibiendo. En el caso de Castor exhibe 100,000 pesos, el 50%. En el caso de López, 60,000, el 50% de 120,000. Y Morales, el 50% de 80,000, que son 40. En total entran a bancos los 200,000 pesos y abonamos a la cuenta de socios lo que cada uno de los socios exhibió. Ahora, en el contrato social se estipula una aportación suplementaria por el 10% de su participación inicial. Entonces vamos a suponer que después de un periodo de un año, ellos hacen una aportación suplementaria. Entonces aquí lo que se están comprometiendo a hacer de aportación suplementaria, cada uno de los socios, dice el 10% de su participación inicial.
Entonces, su participación inicial fue de 200,000 pesos. Entonces, el 10% son 20,000. De López, 120,000. Por lo tanto, son 12,000. Y Morales, 80,000, que son 8,000 pesos. Entonces, se comprometieron. Primero registramos lo que se comprometen a aportar, que son 40,000, y abonamos a capital por aportaciones suplementarias 40,000 pesos. Y ya después registramos cuando lo están exhibiendo esa aportación suplementaria. Cargamos a bancos cuando ya están exhibiendo o pagando y cancelamos la cuenta de socios, que es cuando ya están pagando lo que se comprometieron a hacer de la aportación suplementaria. Después tenemos un asiento donde dice que se estipula un interés del 5% los primeros 3 años de inicio de operaciones. Entonces, pues, 400,000 pesos, el 5%, me supongo que son eso. Es que, vamos a ver, 400,000 pesos. Ay, sí. Efectivamente, dice, se estipula un interés del 5% los primeros 3 años de inicio de operaciones. Entonces, como dijimos, que cuando dijimos que los socios se estipulan en el contrato, un interés está cumpliendo. ¿Por qué? Porque no es mayor del 9% y es por los 3 primeros años en que inició operaciones. Lo registramos como gasto. Ese interés se va directamente a gasto y pues el dinero sale de bancos. Hasta aquí algún comentario para no avanzar Ok. ¿Qué es la amortización de capital? Yo les decía, es cuando se le reembolsa al socio el valor de su aportación. Para que se pueda llevar a cabo una amortización de capital, lo primordial, por así decirlo, es que se establezca en el contrato social que se van a amortizar las partes sociales. Otro punto es que se tiene que establecer en el contrato también social, crear una reserva que de las utilidades se van a ir. O sea, ¿de dónde se pagan las partes sociales? De las utilidades que genera la empresa. Entonces, cuando se establece que se va a amortizar el capital social, también se tiene que establecer que se va a crear una reserva de las utilidades líquidas ¿cómo se llama? Que surjan de la empresa. A ver, un segundo. Y bueno, también puede estipularse en el contrato social el importe en que van a ser amortizadas. Es decir, se puede establecer que se va a amortizar, es decir, devolver una cantidad superior al valor de la parte social, o pues también inferior, pero por lo general pues por lo general se devuelve a una parte, digamos, superior al valor de la parte social. Y también puede estipularse el plazo, por decir, en un término de 10 años se amortizarán las partes sociales, para lo cual se va a crear una reserva para la amortización de partes sociales. Entonces, obviamente no va a ser en el primer año, no va a ser en el segundo año, va a ser en el 10º año cuando se amortice. Esto aquí lo establece los mismos socios, y esto se tiene que quedar bien estipulado, tiene que quedar bien estipulado en el contrato social. Ahora vamos a hablar de la Asamblea de Socios. Es el órgano supremo de la sociedad. Ya vimos hace ratito que todos los socios tienen derecho a votar, que cada socio tiene derecho a un voto por cada 1,000 pesos de aportación. Y dice que las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los socios que representen por lo menos la mitad del capital social, a no ser que el contrato social exija una mayoría más elevada. Es decir,
que para que se tome como de acuerdo, tienen que estar de acuerdo por lo menos la mitad de los socios que representan el capital social. Fíjense, bien importante, no es la mitad de los socios, es la mitad del capital social. Y por aquí creo que tenía una, no, ya la borré. Sí, aquí. Es decir, en este caso son 4 socios. No estamos hablando que 2 estén de acuerdo, ¿verdad? Vamos a suponer, si estos 2 quieren alguna resolución y no, nada más ellos 2 están de acuerdo, no es válida porque ellos nada más representan 22%, entonces tiene que ser por lo menos el 50%. En este caso, si este socio toma una decisión y él está de acuerdo, pues ahí sí como que ya los demás pues tienen que estar. Por eso aquí es bien importante cuando se establezca el capital social que quede dividido en partes para que no recaiga la decisión en una sola persona, o al menos que eso él mismo así lo establezca. Saben que yo voy a ser el socio mayoritario porque voy a poner la mayor parte del capital, y por así convenir a sus, ¿cómo se llama? A sus intereses, ¿verdad? Pero obviamente desde el momento en que se establece el capital, pues ellos deben de estar de acuerdo en la proporción que va a tener cada uno de capital. Porque en este caso, en este ejemplo que tengo, pues en cierta forma, pues las decisiones pues pueden recaer en una sola persona, ¿verdad? Pero bueno, ellos ahí determinan y si así cumple con los intereses de ellos, pues así se lleva a cabo. Mande, perdón, ¿me hablan? Sí, eso sí lo hemos visto la vez pasada, pero ahorita me surgió una duda. Si son solamente 2 socios y tienen 50-50, o en el caso que sean 2 socios que tengan 50 y los 2 socios deciden una cosa y el socio mayoritario. Fíjate que no te escucho. Déjame subir el volumen porque ahora yo no te escucho, pero bien bajito, la verdad. A ver, otra vez. Ya lo subí al 100%, a ver si yo logro escuchar. Micrófono, a lo mejor. Ah, ok, ya. Sí. Déjame ahora le bajo porque te vi muy Ahora ya lo fuerte. escucho muy fuerte también. Deme un segundo. Adelante. A ver, si en dado caso que sean 2 socios nada más, tengan 50-50, o en otro caso que son 3 socios, pero 2 tienen 25 cada uno y uno tiene 50 y la decisión es dividida entre los 2 socios por un lado y el otro el 50. Ahí hay que aplicar. Pues si te fijas, aquí dice, ay, pues ahí aplicaría que si el 50, porque dice la mitad del capital social, por lo menos la mitad del capital social, porque en la SA, en las otras dice cuando la mayoría, entonces la mayoría sería el 51%, ¿estamos de acuerdo? Y Sí, aquí dice la mitad del capital, entonces si la mitad, sí, pues ya se toma la pero, resolución. pero son 3 socios, uno tiene 50 y los otros 2 tienen 25 cada uno. Estos 2 se ponen de acuerdo en un sentido y el otro socio que tiene el 50% tiene la mayoría solo, pero los otros Ajá. 2 socios tienen la mayoría en conjunto. ¿Sí me ¿Sabes explico? O aquí sea, también qué pasa? En el contrato social se puede estipular que sea una mayoría, o sea, que no sea el dependiendo. 50%, que sea un porcentaje mayor para Puede ser 50 precisamente, más uno. ajá, exactamente, para evitar ese tipo. Cuando está repartido así el capital, ahí lo recomendable es establecer en el contrato que las decisiones sean tomadas no por el 50%, sino por la mayoría. Acuérdate que la ley nos pone parámetros mínimos o máximos, ¿estamos de acuerdo? Ah, ok, Como en el sí, porcentaje de interés. Hasta el 9%, ok. tú puedes poner el 1, el 2, el 3, no puedes poner el 10, ¿estamos de acuerdo? Nos pone como un parámetro, Ujú. el cual por lo menos tienes que cubrir. Obviamente no podemos poner, en el caso del interés sí podemos poner porque dice hasta del 9, ahí te pone un tope. Aquí nos Sí. dice la mitad. Pero ¿qué quiere decir? Que si en el contrato social se establece un porcentaje mayor a la mitad, pues es el que se tiene que respetar, porque precisamente eh, la ley nos pone un parámetro el cual no debemos de que ser menor, pero sí podemos ampliar en los casos. Es dependiendo ahí la situación,
que podemos de acuerdo. mover y establecer dentro del contrato, ¿sí? Ok. Igual aquí, es igual como aquí en los intereses que decíamos, no mayor a 3 años. Igual se puede establecer un interés del 5% solamente por un año. Y así se estableció en el contrato, se tiene que establecer. La ley nos pone un porcentaje, un tope y un tope de años. En este caso puede ser menor, pero nunca puede ser mayor. En el caso de la decisión, la ley nos pone un porcentaje mínimo, pero si en el contrato social se quiere establecer un porcentaje mayor, los socios pues ahí lo tienen que establecer. Y más en este tipo de participación, ¿estamos de acuerdo? Donde está como que, o sea, tú 50, pues ya tomas la decisión, o 2 50, entonces como que sí se tiene que buscar un equilibrio para que no se presenten este tipo de situaciones. Sí, eso se prevé desde que se está llevando a cabo, se está acordando el contrato social. Denme un segundo, por favor. Sí, claro. Ok, bueno, entonces estábamos hablando de la asamblea de socios, ok, entonces para las asambleas tienen que estar reunidas la mitad, fíjate, aquí mismo lo dice, salvo estipulación en contrario, ¿verdad? Obviamente, ¿cómo se llama? Si esta cifra no se obtiene en la primera reunión, siempre que hay una asamblea se convoca, más adelante vamos a ver cómo las convocatorias a las asambleas ordinarias, se debe de reunir un quórum legal. Si este quórum legal no se reúne, pues se tiene que convocar a una segunda asamblea. Y aquí sí se toman las decisiones por mayoría de votos, independientemente que es la proporción de capital que sea representado. Es decir, aquí cuando en la primera reunión, en la primera asamblea, perdón, no se reúnen el quórum legal, entonces en la misma convocatoria se convoca a una segunda asamblea y en esa segunda asamblea aquí ya no importa, digamos, no que no importe, pero vamos, no, los socios que asistan, el porcentaje que representan, si representan el primero, si la convocatoria se hizo en base a los términos legales, que más adelante los vamos a ver, entonces ahí sí se tiene que llevar a cabo porque la convocatoria se publicó, la convocatoria cumplió con todos los requisitos que marca la ley. Entonces si se cumple con todos los requisitos que marca la ley para llevarse a cabo la convocatoria y los socios no asistieron a la asamblea, ahí sí, como quien dice, pues perdieron su oportunidad, ¿estamos de acuerdo? Y la participación a que asista a la asamblea, ellos van a tener el derecho a voto de tomar las decisiones que ellos consideren pues necesarias o convenientes. ¿Las asambleas qué facultades tienen? Bueno, primero que nada, las asambleas ordinarias, discutir, aprobar, modificar o aprobar el balance general correspondiente al ejercicio social, es decir, por lo menos se deben de convocar una vez al año a revisar la información financiera y, bueno, aprobar los estados financieros o simplemente reprobarlos, no están de acuerdo y pues solicitar, no sé, alguna auditoría o algo donde se les aclaren ciertos puntos que ellos pues no están de acuerdo con la información que les están presentando. Bueno, una vez aprobado, procede al reparto de utilidades. Permítanme. Procede al reparto de utilidades. Pues ya vimos que para poder repartir utilidades, previamente pues hay que resarcir pérdidas de años anteriores y que sean aprobados en un balance general. Esto lo vimos en la primera parte, cuando vimos un tema de distribución de utilidades y vimos un proyecto de aplicación de utilidades. No sé si lo recuerdan, pues es algo muy, muy, muy similar. Nombrar y remover a los gerentes, es decir, a los que administran a la sociedad. En una asamblea, pues se pueden remover si no están cumpliendo, digamos, o no están obteniendo ¿cómo se llama? Los resultados que se desean obtener, pues igual se pueden nombrar, renombrar
o remover a los gerentes. Designar en su caso el Consejo de Vigilancia, ahorita hablamos un poquito de este. Resolver sobre la división y amortización de las partes sociales, también en una asamblea extraordinaria, sino en una asamblea ordinaria, si en un principio no se estipuló la amortización, igual se puede, ¿cómo se llama? Solicitar la amortización de las partes sociales y en su caso exigir las aportaciones suplementarias, ¿verdad? Si en el contrato social ¿cómo se llama? Se estipuló una aportación suplementaria cada determinado tiempo y bueno, pues aquí se puede exigir a los socios, saben que ya corresponde el pago de las aportaciones suplementarias. El Consejo de Vigilancia, bueno, aquí ya los tengo un diagramita. Los socios es la asamblea de socios, es como que la cabeza principal, los que aportan. Yo les digo, muchas veces en las sociedades grandes, pues los socios, ellos nada más, como dice, siempre el concepto dice, y me voy a regresar al concepto. ¿Dónde está? Dice, ok, es la que se constituye entre socios que solamente están obligados al pago de sus aportaciones. Esta es la partecita que me gusta remarcarles. Hay socios que solamente, hay empresas que solamente tienen socios, los cuales su obligación es aportar, ¿sí? Ellos no administran, ellos no se aparecen nunca por la empresa, ellos una vez al año se les convoca asamblea y aquí están los resultados. ¿Quién les da esos resultados? Los administradores, los gerentes de finanzas, gerentes de producción, todo un equipo. Acuérdense que hablamos que se puede administrar por un administrador único o varios y se forma un consejo. Entonces, ellos son los que informan o les rinden cuentas a los socios, ¿verdad? Hay socios que simplemente mi obligación es aportar. Hay sociedades que dice el socio, yo voy a administrar. Bueno, él quiere administrar y lo puede hacer. Estamos de acuerdo, a lo mejor no es una sociedad tan grande, ¿sí? Y él va a manejar su propia empresa. Pero hay sociedades donde no se involucran, ¿cómo se llama? Unos socios nombran personas ajenas, personas, digamos, externas. ¿Por qué externas? Porque aquí le llamo externas, que ellas no aportaron nada, ¿verdad? Simplemente yo busco una persona que administre, sí, que las finanzas, que maneje que todo el área de producción y son las cabezas de las empresas. Entonces, ellos en su conjunto tienen la responsabilidad de informar, de dar resultados a los socios. Entre ellos dos, sí, entre los socios y los que administran la sociedad, se nombra una figura y hace rato la nombramos de vigilancia, que le llamamos comisarios, ¿sí? Comisarios, pues suena a policías, ¿verdad? Vigilantes, ¿sí? Y pues prácticamente esa es su función. Más adelante lo vamos a ver más a detalle cuando hagamos la SA. Los comisarios, prácticamente esa es su función, ¿verdad? Vigilar en cierta forma la información, el manejo de los recursos y la información que le están proporcionando los administradores a los socios, ¿sí? Por lo general, un comisario es alguien externo a la sociedad también. Por lo general se nombra a un despacho o a un contador independiente que normalmente está haciendo auditorías externas a la sociedad, ¿sí? O muchas veces, como a veces es muy grande la empresa, pues tienen desde un auditor interno y auditor externo, ¿verdad? El auditor, acuérdense que es auditoría, revisión, ¿verdad? Ya por ahí creo que están llevando, no sé si están llevando la materia de control interno o ya la llevaron o la están por llevar. Pues ahí van a ver. ¿Mandé? No la llevamos aún. O yo creo que ya están por llevarla. Entonces, pues es precisamente, pues, la revisión que se hace de todo los procesos. ¿Para qué?
para que la información que le están proporcionando sus socios sea objetiva. Entonces, ¿qué hace el comisario? Pues revisar precisamente todo. Les digo, muchas veces nombran como comisario al contador de un despacho de auditoría externa, ¿sí? Un despacho de contadores. Entonces, ese despacho de contadores va a estar auditando la información financiera. Va a estar haciendo revisiones, va a estar haciendo pruebas selectivas, es decir, va a estar haciendo, va a estar analizando o revisando, porque la palabra es revisión, de cómo se procesa toda la información financiera, ¿verdad? Que al final de cuentas la información financiera es la que los gerentes le presentan a los socios. Como lo decíamos, el primer punto es precisamente ese: discutir, aprobar, modificar o reprobar el balance general de la sociedad. Entonces, ellos le presentan el balance general, la información financiera, el estado de resultados a los socios. Pero esa información financiera la presentan ellos, pero debe de estar avalada, ¿sí?, por los comisarios. Y el comisario se nombra precisamente en el contrato social, se establece quién va a ser el comisario. Entonces, así los socios pues tienen la certeza o tienen como que más el respaldo que la información que les está proporcionando el gerente, los administradores, pues es objetiva, no hay desvíos de recursos o no hay algo raro, que, ¿cómo se llama?, que pudiera estarse cocinando por ahí, ¿verdad? Entonces, otro de los aspectos de la asamblea es precisamente designar al Consejo de Vigilancia o renombrarlo también. Ok, este año estuvo tal despacho con el contador tal, pues que siga, ¿verdad? Porque vimos que desempeñó bien su trabajo de desempeño. ¿Qué más? Intentar contra los órganos sociales o contra los socios las acciones que correspondan para exigirles daños o perjuicios, ¿sí? Cualquier socio que haya ocasionado un daño o perjuicio, pues igual, en una asamblea de socios, pues hay que exigir daños o perjuicios de cualquier situación que hubieran cometido. ¿Qué daños y perjuicios? A ver, porque igual dicen, pues, ¿qué daños pueden? Vamos a suponer, se comprometieron ellos a aportar 400,000 pesos, de los cuales se exhibieron 200,000, y los otros 200,000, si no los exhiben, es un daño a la sociedad, porque la sociedad consideraba tener un capital para realizar sus operaciones, ¿sí? Entonces, a lo mejor, como no exhibieron el total, tuvieron que recurrir a un financiamiento, y ese financiamiento nos genera un costo financiero. Entonces, eso hace que la empresa tenga menos utilidades. Entonces, vamos a suponer que López y Morales sí exhibieron, pero Castor no. ¿Sabes qué, Castor? Por no haber exhibido tu parte, pues se tuvo que recurrir a un préstamo. Y no es un daño como que, bueno, pero ¿sabes qué? El costo financiero del préstamo fue tanto, o sea, exigirle el daño, el perjuicio que hubo por él no, ¿cómo se llama?, exhibir lo que se comprometió a pagar. ¿Estamos? Modificar el contrato social. Cualquier cláusula en una asamblea se puede modificar el contrato social. Aumento de capital, disminución, amortización de partes sociales, a lo mejor sí se había estipulado el interés, cancelar ese interés, aumento de socios, etcétera, ¿verdad? Cualquier cambio que se le quiera hacer al contrato social se tiene que llevar a cabo en una asamblea, el cual los cambios siempre son sometidos a la votación de los socios, ¿sí? Consentir en la sesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios. Ya vimos que para ¿cómo se llama?, para que se puedan ceder, pues deben de tener consentimiento de
la mayoría en esta parte. Decidir sobre los aumentos y reducciones de capital. Bueno, pues es esto que vimos de la modificación del contrato social. Decidir también sobre la disolución de la sociedad y los demás que correspondan conforme a la ley o al contrato social. Entonces son los puntos que se pueden acordar o tomar en una asamblea de socios. ¿Algún comentario hasta aquí? No, contadora. Ok, bueno, voy a cambiar de presentación. Oigan, con el archivo siempre sí lo pudieron subir, la verdad que no he visto si se pudieron subir varios archivos o comprimieron o platíquenme qué hicieron mientras. Contadora, la pregunta es si usted entendió lo que mandamos. Es que la verdad que no lo he revisado, porque ¿qué mandaron? No sé, malo. Pues, muchos tuvimos que comprar cuadernos, como ya no se estila el plumas y demás. Ay, qué exagerado. Bueno, Bueno, sí, yo pero batallé un poquitín, pero al final me metí a PDF, ahí lo PDF para poderlo comprimir aún más. Solo mandé 2 archivos. ok, Mandé uno bueno, con el contenido y otro con la portada. ok, yo lo reviso, no se preocupen. Lo que pasa es que, miren, me pasó con la vez pasada que les di nómina, hasta el mismo archivo me mandaban, ni le cambiaban la letra ni nada, es más, ni el nombre de la persona le cambiaban el archivo. Me pasó, entonces dije, no, te perdía que cada quien lea y escriba, la verdad. Entonces, eso me molestó mucho, que dije, yo la verdad que estoy, pues, uso de la tecnología, estamos de acuerdo en las herramientas, pero yo creo que a veces abusamos de una forma no muy positiva. Entonces, por eso fue mi decisión que les pedí así la actividad. Una disculpa, pero como que no me dejaron opción. A ver, Buenas déjenme. tardes, contadora. Buenas tardes. ¿Quién? Adán Castro. Ok, Fíjese que adelante. en las clases que, bueno, yo muchas veces no puedo conectarme directamente en la clase, la veo después, la veo grabada. Ok, adelante. Y lo que yo había entendido era que íbamos a responder hasta la pregunta 58, porque la 59 ya hacía mención a un link y luego hacía mención de unos cuadros conceptuales. Y fue como yo le envié en mi cuestionario va hasta las 58. Y yo había Ok. entendido que en la siguiente tarea nos iba a dejar las otras 3 preguntas. Ok, sí, no hay problema. Si lo hicieron todo, pues ya está, no hay problema. Si la dejaron, Ujú. yo reviso y pues ahí el que ya lo hizo, pues ya no lo incluye y el que no, pues lo incluye. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo reviso. Ok, Y el link, yo les comenté, ese link se me fue de más. sí. Entonces, pero no, igual si yo les pongo la tarea y les incluyo los mismos temas, si alguien ya lo hizo, omítalo, que al cabo yo voy revisando, no créanme que reviso actividad por actividad y lo reviso de inicio a fin. Entonces, si yo ya les evalué ese tema, pues ya en el siguiente, aunque se los ponga, me dicen ya lo hice. O si le quieren poner al principio, ya lo resolví en la tarea anterior, también como una referencia, pues lo pueden hacer. De igual manera, contadora, mi trabajo, lo que yo hice fue, lo hice a mano y luego lo escaneé y luego aún así seguía pesando demasiado. Entonces lo pegué en PowerPoint y luego lo convertí a PDF Ajá. nuevamente y fue así como cupo, pero la calidad del texto sí bajó muchísimo, entonces a lo mejor allí no le va a entender y aparte que mis patitas de araña también son un poquito Ya sé, algo difíciles de entender. es lo malo de que lo hagan a mano, que de repente tienen no patitas de araña, patotas de araña, no sé qué. Tratas de Pero bueno, justificarte. asumo, Ay, es que asumo las consecuencias de habérselos encargado así. ok. Bueno, pues vamos a seguirle. Vamos a ver hoy la sociedad cooperativa, que es una sociedad completamente diferente a las que estamos viendo. Vimos las 3 primeras, nombre colectivo, comandita simple y comandita por acciones en una clase. Les dije, ese tipo de sociedad realmente pues ya están como que medio obsoletas, ya
No conozco una sociedad de ese tipo, no sé realmente si en la actualidad exista. Y luego vimos la SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas, que es la que yo considero que viene como que a suplir a esas tres, o es de unas características muy, muy particulares para micros, pequeñas, o sea, como que para una sociedad que va empezando. La sociedad de responsabilidad limitada es como que ya tiene más como que sociedades que se crean bajo ese régimen, pues no, son partes sociales, en cierta forma, pues es un régimen muy, muy, también muy amigable, muy, con muchas características como una SA, pero como que un poquito más, tranquilo el aspecto, con más beneficios, en el contrato que se pudieran establecerse, a diferencia que de la SA. Y bueno, vamos a ver la SA, pero lo voy a dejar completita para mañana la SA. Y ahorita vamos a ver la sociedad cooperativa, que es un poquito diferente a las que hemos visto. Y incluso hay una ley específica para las sociedades cooperativas. Sin embargo, las disposiciones legales se basan también en la sociedad ¿cómo se llama? En las sociedades mercantiles, ¿sí? Y dice que la sociedad cooperativa es una forma de organización social. Se fijan, aquí habla de una organización social integrada por personas físicas. En este caso también la sociedad cooperativa está integrada por puras personas físicas. Las sociedades que ya habíamos hablado, excepto las SAS, pueden estar constituidas por personas físicas y personas morales. En este caso, también como la SAS está constituida o puede estar integrada por puras personas físicas. Aquí viene lo interesante, con base a intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas, de producción, distribución y de consumo de servicios. Ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero por lo general son personas físicas, pequeños negocios, que para hacerle frente a grandes competencias, pues buscan hacer una cooperativa, una sociedad cooperativa, y aquí dice, ¿verdad? Con base a intereses mutuos y principios de solidaridad. Vamos a suponer varias empresas transportistas que tienen 1 o 2 camiones o 3. Cuando uno compra un seguro de un vehículo, de un solo vehículo, pues no sé, le sale 10,000 pesos, un ejemplo. Si compras un seguro para una flotilla de vehículos, el costo se te reduce pues considerablemente. ¿Estamos? Entonces, a veces los transportistas que dicen, pues nos unimos, hacemos una sociedad cooperativa y aseguramos, no yo mi camión, tú tus 2 camiones, tus 3. O sea, entre 10 ya aseguramos una flotilla de 40, 30, X número de, ¿cómo se llama? De vehículos, de camiones, de lo que sea. Entonces, por eso, una sociedad cooperativa es una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, ¿verdad? Con el propósito de todo es satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas, de producción, distribución y de consumo de bienes o servicios. Principios. El artículo 6 nos marca los principios de una sociedad cooperativa. Debe haber libertad de asociación y retiro voluntario de los socios. Es decir, yo puedo ingresar a la cooperativa, pero así como ingresé, puedo retirarme en el momento en que ya ¿cómo se llama? En que ya que ya no esté convencido o de que mis intereses ya sean diferentes, ¿sí? Sin restricciones, no de que es que no te puedo retirar hasta que no. O sea, yo en cualquier momento tanto me puedo asociar como me puedo retirar. Administración democrática, aquí todos votan, todos tienen derecho a un voto, ¿sí? Es que yo tengo 5 camiones y no, todos tienen administración democrática. Mande. Está avanzando las diapositivas. Sí. Estoy en la de principios.
Dejé preguntar a los compañeros porque yo sigo en sociedad cooperativa. Sí. Yo veo principios. ¿Sí? Ok. Sí, Soy yo. Entonces tu computadora, Carlos. Gracias. Ok. No, está bien. Administración democrática, todos administran, todos toman decisiones, todos tienen derecho a un voto, independientemente, ¿cómo se llama?, de su aportación. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios, si así se pactara. Distribución de los rendimientos, eso sí, en proporción a la participación de los socios, porque puede haber rendimientos, no se le llama utilidades, se les llama rendimientos. ¿Cómo se llama? Fomento a la educación corporativa y de la educación en la economía solidaria. Participación en la integración cooperativa, todos deben de participar, todos deben de tener una actividad dentro de la sociedad cooperativa, no es de que, yo nada más aporto y ya, no, yo puro beneficio, no, aquí todos tienen que tener asignada una función, una actividad, todos deben de participar en la sociedad cooperativa. Respeto al derecho individual de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa. Aquí no es de que aquí todos somos de tal partido o tal religión. O sea, es una sociedad, pero no tiene que ver con la política ni con la religión. Y pues también promueve este tipo de sociedad, busca promover la cultura ecológica. Hasta parece que la ley está hecha con así como que con conceptos nuevos, ¿verdad? De la cultura ecológica y todo eso. Entonces, busca promover la cultura ecológica. Características, pues ya la comenté, un voto por socio, independientemente de sus aportaciones. Siempre será de capital variable. Las otras 6 tipos de sociedades pueden ser de capital fijo o capital variable. Una sociedad cooperativa siempre va a ser de capital variable. ¿Por qué? Porque como pueden estar entrando y saliendo socios, pues puede estar constantemente en variación. Entonces no se puede establecer como una sociedad de capital fijo, siempre se tiene que establecer como una sociedad de capital variable. Igualdad de derechos y obligaciones de sus socios e igualdad de condiciones para las mujeres. Es decir, todos tienen los mismos derechos de las actividades o de los que se realice, o decía, todos tienen las mismas obligaciones, todos tienen que tener alguna actividad para el, ¿cómo se llama?, funcionamiento y beneficio de la sociedad. Su duración es indefinida y se integra con un mínimo de 5 socios. Es decir, para establecer una sociedad cooperativa, por lo menos debe haber 5 cooperativistas. En este caso, no se les llama socios, no se les llama accionistas, se les llama cooperativistas. La responsabilidad. Pueden adoptar el riesgo de responsabilidad limitada o suplementada. Limitada cuando los cooperativistas, aquí puse socios, cuando los cooperativistas se obliguen al pago de sus certificados de aportación. Otra característica, el capital está representado por certificados de aportación, no está representado por partes sociales, no está representado por acciones, está representado por partes sociales. Entonces, se establece como de responsabilidad limitada cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados de aportación que fueron suscritos. Y se dice que es la responsabilidad suplementada cuando los socios responden a prorrata por las operaciones sociales hasta por la cantidad determinada en el acta constitutiva. Es decir, en el acta constitutiva se establece que los socios sean responsables por una cantidad mayor en proporción a su aportación o mayor a lo que están aportando. Las cooperativas se clasifican de consumidores de bienes de consumidores de bienes y servicios o de productores de bienes o servicios. ¿Cuándo es una cooperativa de consumidores de bienes y servicios? Son aquellos cuyos miembros se asocian con el objeto de tener en común artículos, bienes y servicios para ellos, sus hogares o actividades de producción. No por el hecho que nada más, por decir, una cooperativa de consumo, por decir, a lo mejor agricultores que compran entre todos fertilizantes, semillas, ¿sí? Y principalmente los compran para ¿cómo se llama? Para los propios cooperativistas.
pero también ellos pueden vender a personas ajenas. Entonces, como van a vender a personas ajenas, también pueden reportar excedentes dentro de sus balances anuales. ¿A qué le llaman como excedentes? Como las ganancias, ¿estamos de acuerdo? Y las distribuirán en razón a las adquisiciones hechas por los socios durante el ejercicio fiscal. Y las cooperativas de producción de bienes o servicios son aquellos cuyos miembros se asocian para trabajar en común en la producción de bienes o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual. También pueden tener rendimientos anuales porque obviamente pues se hacen la sociedad para producir algo y venderlo, ¿estamos de acuerdo? Unos a lo mejor van a trabajar en la administración, otros en la fabricación, otros en la distribución, etcétera, pero al final de cuentas todos están trabajando bajo un bien común, ¿estamos? A lo mejor uno tiene la maquinaria para, no sé, para labrar y el otro para, entonces se usan la maquinaria entre ellos y pues facilitan tu trabajo, juntan el producto como productores y lo venden en conjunto para poderlo vender mejor, ¿verdad? Que si cada quien lo vende de forma separada, entonces pues también van a tener rendimientos anuales y se repartirán de acuerdo al trabajo aportado por cada socio, tomando en cuenta factores como calidad, tiempo, nivel técnico y escolar. Patrimonio. El capital se integrará por las aportaciones de los socios y con los rendimientos que la asamblea general, acuérdense, se destine para incrementarlo. Es decir, de los rendimientos se puede ir separando un porcentaje para incrementar el capital. Las aportaciones pueden hacerse en efectivo, bienes, derechos, trabajo y estar representados por certificados. Les digo, se llaman certificados de aportación. Que serán nominativos, es decir, tiene que venir el nombre del cooperativista. Indivisibles, no se pueden separar, de igual valor y deberán actualizarse anualmente. O sea, cada año hay que cambiar esos certificados. Al constituirse la sociedad cooperativa o al ingresar un socio, será obligatoria la exhibición del 10% cuando menos del valor del certificado de aportación. Las cooperativas también tienen la obligación de crear ciertas reservas, ¿sí? O podrán constituir los siguientes fondos. El fondo de reserva se constituirá del 10 al 20% de los rendimientos que obtenga el ejercicio hasta formar, es decir, de los rendimientos que dijimos que eran los rendimientos como las utilidades, pero no les llaman utilidades, les llaman rendimientos, dice que se constituirá del 10 al 20, ¿sí? O sea, ahí los cooperativistas determinan el porcentaje de lo que quieran hacer su reserva entre el 10 y el 20%, hasta formar el 25% del capital social en las cooperativas de producción y el 10% del capital en las de consumo. Y también pueden crear un fondo de previsión social que se constituirá con la aportación anual del porcentaje sobre los ingresos netos determinados por la Asamblea General. Es decir, de los ingresos netos de la sociedad tienen que determinar un porcentaje para crear un fondo de previsión social. ¿A qué le llaman un fondo de previsión social? Pues son fondos que crean para el beneficio de los propios cooperativistas. Pueden ser como seguros, educación, culturales, eventos culturales, etcétera, deportivos, ¿verdad? Entonces pueden crear un porcentaje de los ingresos netos. Eso no, aquí no hay un porcentaje estipulado, simplemente se establece en el contrato social. Y el fondo de reservas, aquí sí los tienen que constituir el fondo de educación cooperativa, donde siempre, pues, busca fomentar la educación de los cooperativistas, la especialización, es decir, si unos socios se dedican a administrar, pues que especializarlos, que estudien más. Si otros se dedican a la producción, pues especializarse en el uso de mayor tecnología o no sé, o sea, siempre buscar la educación en beneficio de la sociedad y obtener mejores resultados.
Será constituida con el porcentaje que acuerde la Asamblea General, pero no será inferior al 1% de los excedentes netos del mes. Es decir, ¿qué son los excedentes? La utilidad del mes, por lo menos, no debe ser menor al 1%. Se tiene que crear una reserva o un fondo para la educación cooperativa. Y bueno, aquí les quiero mostrar algunos ejemplos de sociedades cooperativas, ¿sí? Unos son, creo que son de extranjeros, pero bueno. Un ejemplo de una empresa cooperativa, una compañía encargada de cultivos y cereales y legumbres, perdón. Porque esto, muy sencillo, es una cooperativa agropecuaria, incluso aquí tenemos una en la región, bueno, no sé si todos son de Torreón, la cooperativa agropecuaria. Estos señores trabajadores por lo general no suelen tener grandes recursos económicos, siendo incapaces de competir con los productores extranjeros, con productos extranjeros o grandes empresas de manera individual. Entonces, ¿qué te imaginas que hacen para unirse estructurándose en secciones dentro de la cooperativa, donde cada socio tiene un voto? Dentro de cada uno puede haber agricultores que se carguen de la preparación del terreno, otros su recolección y finalmente los ataderos con su distribución. De esta manera y gracias a la buena distribución de tareas se consigue mantener vivo un sector que no podría sobrevivir de otra manera. Es decir, pequeños productores se pueden agrupar y les decía, pues a lo mejor si uno tiene maquinaria para labrar la tierra, pues es más fácil, pues para que todos ellos tengan acceso a maquinaria, puedan, ¿cómo se llama? Maximizar la producción, la siembra, el cosecho, la distribución. Es más fácil que si entre todos juntan su producción, poderla distribuir. Que si el pequeño productor, pues es más costoso, ¿verdad? Para una sola persona, que si ya entre todos en su conjunto hacen todo el proceso y el beneficio sería mayor para cada uno de los cooperativistas. En las cooperativas de consumo, suministran bienes a sus socios, así como los cercanos a estos. No quiere decir, bueno, por decir, al utilizar la palabra consumo, reparte todos bienes de consumo doméstico, especialmente alimentos. ¿Cómo se llama? Aquí más que nada, los de consumo es el consumo igual para las familias, para ciertos sectores, pero también pueden ellos tener como una tienda, ¿cómo se llama? Donde distribuyen sus productos. A lo mejor el precio a los cooperativistas es menor porque les voy a dar precio preferencial y vamos a tener una tienda donde ya voy a vender por así, digamos, al público en general, donde le va a generar beneficios y obviamente pues se van a repartir esos rendimientos que está generando la cooperativa. Pues también de construcción, la verdad que yo construcción como que no me, espérame, déjame ver si no se me está acabando la batería. ¿Dónde tengo la batería? No, es que no la tengo conectada. Ok, pues se supone, yo nunca he visto realmente una cooperativa de construcción, pero en el ejemplo aquí venía, dice, es uno de los ejemplos más habituales, la verdad que yo no creo, donde un grupo de familias, amigos o vecinos se juntan para construir su casa todos juntos a un precio de costo y eliminando así el beneficio del promotor. Y bueno, déjenme, más bien, bueno, y transporte. Los transportistas, es el que les decía, constituyen un sector profesional muy duro y sacrificado. Muchos de ellos, sin embargo, son autónomos y trabajan por cuenta propia a numerosas empresas. Para conseguir estos recados, o sea, esos contratos, se unen a una cooperativa de transporte que les proporciona a cambio de pagar una renta a empresas con las que trabajar. De esta forma y de muy parecida a las cooperativas agrícolas, los pequeños transportistas se unen entre ellos con el objetivo de poder brindar una serie de servicios
que de otra manera no sería posible llevar a cabo debido a la alta competencia existente. Entonces, como le decíamos a un principio, las cooperativas buscan un, ¿cómo se llama? Un bien común, un bien común, un beneficio entre todos ellos. Por último, aquí traigo un ejemplito de una sociedad cooperativa, se llama Guardianes y Amantes de la Tierra, Sociedad Cooperativa de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. Y bueno, es una red de organizaciones indígenas mexicanas radicadas tanto en México como en Estados Unidos y buscan revalorar y preservar la cultura a través de una construcción de un sistema de intercambio comercial justo, ¿sí? Y luego, bueno, no me quiero entretener mucho en esto. Es una red binacional de artesanas donde fueron capacitadas las artesanas para la fabricación de productos artesanales. Es una cooperativa tanto de consumo como de producción, porque entre todas buscan comprar los insumos, producir y venderlos. Ha llegado a ser tan grande esta cooperativa que, bueno, ¿cómo se llama? Han participado en exposiciones, en ferias internacionales. Aquí tenemos empresa importadora y exportadora por parte de la mujer obrera. Entonces, ellas ya exportan e importan y exportan el trabajo que realizan. En febrero del 2018 ponen una tienda en el Hotel Sheraton de la Ciudad de México de sus productos artesanales y es una sociedad cooperativa, estamos de acuerdo, son las que producen son pues prácticamente puras mujeres indígenas. Y luego en agosto apertura de las oficinas de Red Binacional en la ciudad de Puebla y constitución de la cooperativa de la Red Binacional para la comercialización. O sea, de una cooperativa como que se fueron abriendo algunas. Asisten a una feria internacional en Nueva York con los productos artesanales que ellas fabrican. Fueron capacitadas, como les digo, el fomento a la educación. A lo mejor ellas no administran, a lo mejor hay otras personas o de las mismas capacitaron para que administraran, las educaron para que estudiaran, o sea, educación para, pues para llegar a todos lados, ¿verdad? Se inició el programa de capacitación en fortalecimiento empresarial para 10 ESMAs, exposición en el Market Incubador de la Feria de Regalo en Nueva York, de los productos artesanales. O sea, esta es una cooperativa. Aquí, fíjense, aquí ya establecimiento para 5 fondos de materias primas en los Altos de Chiapas. O sea, es una sociedad ¿cómo se llama? De consumo y de producción, ¿verdad? Consumen entre todas la materia prima y pues en base a lo que produzcan, estamos de acuerdo, ellas van ganando. Y pues esto buscó comentar, ¿cómo se llama? El empoderamiento de la mujer indígena. O sea, fue un programa en sí que buscó fortalecer ¿cómo se llama? El empoderamiento, el hacerlas, pues, tener un ingreso, productivas, pero de una manera, pues, valorizada, donde pues se valorice, se respete su trabajo artesanal. Muchas veces cuando encontramos un artesano, pues por lo general veo que mucha gente por ahí regatea cuando va uno a un destino turístico y ve y cuánto es lo menos y cuánto es lo menos. Y bueno, a veces ellos con tal de vender, entonces pues esta organización pues prácticamente evita eso, esta cooperativa prácticamente evita eso, ¿verdad? Empodera a la mujer, la hace pues hacerse autosuficiente, tener un ingreso, apoyar a la familia y pues buscar un desarrollo para ellos y tanto para su comunidad sin sacarlos de su comunidad, ¿estamos? Porque muchas veces también vemos que los indígenas andan pues regados por todos los estados, vendiendo sus artesanías o algo, entonces aquí también
al crearse esa cooperativa, se buscó pues que permanecieran en su entorno empresarial. Y así como esto, pues hay muchos ejemplos de sociedades cooperativas que buscan la ayuda mutua y, ¿cómo se llama? La ayuda mutua y el beneficio común, ¿verdad? Bueno, no sé, algún comentario que quieran hacer. Chicos. Todo claro por el momento. Ok. Ok, bueno. Entonces, bueno, le dejamos esta parte hasta aquí. Mañana vemos lo que es la sociedad anónima, pues con más, todos los detalles de las características de la sociedad anónima. Y pues no sé, cualquier cosa, igual mañana la comentamos, que quieran ver en específico. ¿Estamos? Bueno, Ok. por mi parte el día de hoy es todo. Al Carlos, ¿ibas a comentar algo? No, le comentaba, ok, decía. Ah, ok, es que ya no te escuché. Vi como que se abrió el micrófono, pero ya no escuché. Que tuve que Ok, cambiar de equipo. ok, nada, no te preocupes. Igual, a veces uno no cree que prende el micrófono y no, y lo prende a diferente tiempo del que habla. Ok, entonces los veo mañana, chicos. Que tengan un excelente, pues día. Ya casi se acaba, pero bueno, los veo mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.